Periodistas, representantes de organizaciones de la sociedad civil e incluso políticos de oposición podrían estar entre las víctimas de la vigilancia con uso de tecnología mediante teléfonos. El programa de espionaje creado por una empresa israelí solo es vendido a gobiernos. Ahora, nuestras vidas enteras están dentro de nuestros celulares. Las fotos de tus cumpleaños, las conversaciones con tu pareja, los contactos de tus amigos, las claves de tus cuentas bancarias. Pero, ¿qué pensarías si te dijeran que hay alguien que tiene acceso a revisar tu vida sin que te des cuenta? El derecho a la privacidad es algo importante. Un gobierno está en la labor de administrar tus recursos, pero no tiene que meterte en más de lo que le corresponde. Y eso creo que es bien importante. Hay una vulneración muy importante que es casi como vivir en una casa de vidrio y que todo el mundo lo esté viendo. Esto va pegado a un discurso de odio en el que nosotros como periodistas somos considerados incluso figuras de oposición por la gente, por los ciudadanos, cuando solo estamos haciendo el trabajo que generalmente o que debemos hacer en la sociedad o solamente estamos cumpliendo nuestro papel en la sociedad. Sabíamos que con todo el aparataje estatal posiblemente iban a haber medidas para tratar de conocer o dar seguimiento que estábamos haciendo como organización. Van a demostrar que cualquier gobierno que no quiera transparentar o que hace medidas antidemocráticas ya tienen como perfilado a quienes hay que ir teniendo como en la mira. En noviembre del 2021, varios periodistas recibieron notificaciones del sistema de seguridad de sus teléfonos iPhone, informando de una infección externa en sus documentos privados y aplicaciones de mensajería rápida. Ese mismo mensaje de advertencia de la compañía Apple especificaba que el ciberataque provenía por parte del Estado. Fue la primera alarma. En mi caso específicamente, como DTJ, yo tengo alrededor de 17 procesos o sucesos, incidentes que sí dieron positivo en el caso de posible sustracción de información de mi teléfono. Y esto empezó desde marzo del año pasado hasta el mes de noviembre. Lo refleja el informe de Citizen Law junto con Access Now, donde muestra cuáles son sucesos exitosos donde extrajeron información. Varios periodistas de otros medios recibieron la misma alerta. Hay que aclarar que esta alerta solamente fue para usuarios en El Salvador. Lo digo porque en ese momento, en un intento por manipular y confundir a la gente, varios diputados y funcionarios de la actual administración dijeron es que esta alerta la recibió todo el mundo, lo cual es completamente falso. Se recibió en El Salvador únicamente y no todos los usuarios del sistema iOS la recibieron. Había ciertos inconvenientes con mi aparato, como que a veces tardaba como en encenderse o se apagaba solo. Había aplicaciones que fallaban, por ejemplo, las de mensajerías como Signal, que es una de las consideradas como de mayor seguridad. También de pronto me daba errores. Ya en el 2021, con el tema de CCIES, salimos en una conferencia de prensa, eso fue el presidente, y inmediatamente vino un ataque directo a nuestras organizaciones que tenían los banners. Y empezó a nombrar uno por una y empezó aquella narrativa de organizaciones fachadas. Entonces, a partir de ahí, empezamos a ver que la incomodidad era cada vez más grande. Con el periodismo ha sido una relación bastante tensa, ha sido una relación dañina de parte del oficialismo hacia el periodismo. Es decir, el periodismo en los últimos 2 años y medio, estamos llegando casi a 3 años de gobierno, ha dado a conocer como la cara más corrupta de la actual administración. Ha presentado casos donde se comprueba que este gobierno en nada difiere en los anteriores respecto a la corrupción. Quizás profundiza aún más. Creo que ya había sufrido demasiado golpe psicológico cuando me robaron mi computadora en mi casa, que se metieron mientras yo estaba en una conferencia de prensa. En esa ocasión recuerdo que sí, mi ansiedad y el manejo del estrés fue más grande y me tomó más tiempo. Y creo que cuando pasa lo de Pegasus, me transporta al momento del robo de mi computadora, porque lo comparé igual como alguien irrumpiendo en mi vida, en mi casa.
Debido a este suceso, los periodistas decidieron realizar un peritaje con empresas especializadas en ciberseguridad y decodificar este tipo de injerencias tecnológicas, descubriendo que, efectivamente, el ataque provenía de servidores locales, utilizando la tecnología del programa Pegasus. Los hallazgos fueron certificados por Citizen Lab, laboratorio interdisciplinario de Canadá, pionero en el estudio del spyware Pegasus, y por Access Now, organización dedicada a la defensa de los derechos civiles digitales alrededor del mundo. Pegasus es un software de vigilancia desarrollado por una empresa israelí que se llama NSO Group, que lo que hace básicamente es cuando te infecta el teléfono, es como que si tuviera, en este caso, la persona que ha pagado por eso, una copia desbloqueada de tu teléfono. Es así. No es que tenga acceso a las fotos o a algunos videos o a los números, no, tiene acceso a todo. Imagínense que están como que viviendo en su casa y tengan a alguien metido todo el tiempo. Toda la evidencia y los hallazgos que básicamente nos llevan a apuntar al gobierno, porque primero NSO Group es clarísimo al afirmar también que solo hace contratos con gobiernos, y por el otro lado vemos cómo hay una conexión entre hechos y sucesos concretos de la realidad nacional, nos lleva a pensar que, bueno, entonces es posible que este gobierno esté detrás. Y si este gobierno está detrás, lo único que nos lleva a hacer preguntas que el gobierno debería estar respondiendo en este momento. ¿Cuánto han gastado para hacer uso de este software? Que sabemos que no baja de un par de millones. Estos son cifras de Citizen Lab. De acuerdo con el New York Times, las tarifas que el grupo NSO cobran son de $500,000 por la instalación del programa, 10 teléfonos hackeados por $650,000, $800,000 extra para añadir otros 100 teléfonos y el cobro del 17% del total pagado para mantener el servicio. Recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al Código Procesal Penal para crear la figura de agente encubierto, la cual distintos sectores consideran que legaliza el espionaje digital y señalan específicamente al artículo 25 de la Ley de Delitos Informáticos, que establece penas de entre 5 y 8 años de cárcel por la obtención y transferencia de información de carácter confidencial. La Asamblea ya hizo el trabajo que le encomendó Casa Presidencial, ya aprobó esas reformas, ya creó el agente digital encubierto, ya legalizó el espionaje. Incluso podrían justificar la compra de Pegasus ahora que ya tienen ese papel firmado. Van a decir, bueno, la ley me avala y puedo gastar 25 o 30 millones, que si lo pensás es una decisión completamente miserable en un país tan pobre destinar la cantidad de dinero que cuesta eso. En El Salvador ha habido alguien, un operador, y le llama Toro Voz, justamente, y se contrasta en el sentido en que ya NSO ha hecho saber que este tipo de sistemas de espionaje lo venden solamente a gobiernos, supuestamente en el marco de espionar a grupos criminales, ¿no? A crimen organizado. Simplemente que no dan un seguimiento cómo se utiliza este tipo de malware, ¿no? Este tipo de software. Hay una serie de ataques que son sistemáticos y que no se pueden solamente dejar de lado. Es importante que se pueda entender que no se trata nada más, por ejemplo, de una relación que otros gobiernos ya han tenido también con la prensa, que por lo general son relaciones distantes cuando se trata de hacer investigaciones que estén evidenciando la corrupción. Todos los derechos fundamentales no son absolutos, es decir, tienen que estar regulados. Y una libertad pública y el ejercicio de la misma tiene como otra contrapartida la responsabilidad. O sea, a la libertad hay que ejercerla con responsabilidad. Y esa es la parte que consideramos que en este momento tiene déficit de cumplimiento. Y no lo vemos solo en nuestro país, donde hemos visto que el ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, se ve afectado por intereses, ya sean intereses económicos, intereses políticos, intereses sectoriales, que haciendo uso de la libertad de expresión desarrollan una agenda política. Y el caso lo hemos visto en múltiples ocasiones a partir de experiencias negativas de medios de comunicación que desarrollan agendas políticas partidarias con el ropaje y la cobertura de un ejercicio periodístico.
Para que tengamos una idea, activaciones de ese tipo descubiertas en México han sido calculadas entre 25 y 35 millones de dólares. Ahora mismo estamos todavía contando los centavos para ver si va a alcanzar para pagar esos 800 millones de dólares que se deben para el año 2023. Pero este gobierno está más preocupado en despilfarrar que en hacer buen trabajo. Es abrumador saber que alguien puede estar en este momento escuchando mis conversaciones o activando mi cámara o leyendo mis mensajes o esculcando en mis fotografías, videos, como para saber que además de lo que hago diariamente en mi trabajo, también en mi vida personal, en mi vida privada, con mi familia, es preocupante. Todo lo que es la convivencia normal de una familia, pero de eso me ha tocado alejarme de alguna manera, porque no estoy ocupando el teléfono como normalmente lo solía ocupar. Entonces, desde ahí ves cambios, porque ves que no tienes la misma dinámica con tu familia como la tenías, igual con colegas de trabajo, pese a que eso nos lleva quizás que podamos interactuar más de nuevo, que la pandemia nos había alejado, pero ahora también nos permite como acercarnos, tener de nuevo reuniones. La confirmación del mismo gobierno que están dándole seguimiento a periodistas, eso por un lado. 2, este software solo se vende a gobiernos. Tanto NSO Group ha dicho en varias ocasiones que este software solo se vende a gobiernos. La investigación de Citizen Lab también así lo demuestra. Y recientemente, en una intervención, esto fue reconocido por el mismo vicepresidente, el señor Ulloa. Dijo, esto solo se vende a gobiernos. Eso 2. Y 3, la investigación determinó que esa infección fue hecha desde El Salvador. Entonces lo que uno lleva a pensar, ¿qué gobierno que sigue periodistas en El Salvador querrá ocupar Pegasus contra periodistas en El Salvador? La verdad que las posibilidades se limitan solamente al gobierno salvadoreño, al gobierno del señor Bukele. Hay otros riesgos que los periodistas están sufriendo y no me refiero a esta victimización que se ha hecho por algunos periodistas de que se les ha atacado con el programa Pegasus o que se les vigila. No sé si es una estrategia para desviar la atención, porque ya el gobierno aclaró, porque el programa Pegasus, todos sabemos que es un programa que se maneja y se vende a los gobiernos, y a tratar de hacer víctima a periodistas de un espionaje de gobierno, es decir, que el gobierno tiene acceso a ese programa cuando ha habido ya una negación de que se tenga acceso a ese programa. La empresa israelí Grupo NSO se ha visto envuelta en diferentes polémicas alrededor del mundo por el uso que sus clientes han dado al programa Pegasus. En México, se ha confirmado que se utilizó para espiar a periodistas. El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció la imposición de restricciones a Grupo NSO debido a que desarrolló y suministró software espía a gobiernos extranjeros y en el mismo. En Israel, se investiga por la sospecha de espionaje de sus ciudadanos utilizando Pegasus, específicamente a personas que participaron en protestas contra el exministro Benjamín Netanyahu. En El Salvador, la Asociación de Periodistas de El Salvador denunció frente a la Fiscalía General de la República la infección de 37 celulares de 35 personas, entre periodistas y activistas sociales, pero las partes afectadas tienen pocas esperanzas de que se entable una investigación seria. El fiscal general, Rodolfo Delgado, se limitó a decir que los casos están en investigación. Honestamente, la estrategia legal es simplemente agotar las vías porque hay que agotarlas. No hay un sistema de justicia independiente, una fiscalía que solo va a tramitar los casos que favorecen al gobierno y que pueden ayudar para disuadir a que otras voces críticas quieran poner denuncias, a crear intimidación en la misma ciudadanía. Algunas de las recomendaciones más importantes para evitar ser víctima de espionaje digital son: resguardar la información sensible, considerar si es pertinente compartirlo mediante mensajes y utilizar sobrenombres para resguardar la identidad de personas clave. Ignorar mensajes de personas, sitios web desconocidos y no abrir archivos que no se hayan solicitado o provenientes de desconocidos. Revisar el inventario de aplicaciones del dispositivo y sus respectivos permisos. Mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones instaladas. Activar el PIN de registro de la tarjeta SIM. Utilizar contraseñas seguras. Guardarlas en un gestor y activar el segundo gestor de autenticación. Por último, protegerse de las escuchas colocando el teléfono dentro de una bolsa en reuniones confidenciales o no cargarlo en dicho momento.
esto es como uno de los objetivos, tratar de frenarnos de esta manera para que no sigamos alzando la voz, no sigamos haciendo un trabajo continuo. Creo que es la manera más sutil de poder atacar sin tener que atacar directamente. Como a veces dice el presidente Bukele, bueno, aquí no se matan periodistas, pero es que no tienen por qué matarse periodistas para decir que hay ataque a la libertad de expresión. Yo creo que aquí necesitaríamos un psicólogo que nos pueda ayudar, Marta, pero quizás desde la misma inexperiencia y más la vivencia, sí te afecta de alguna manera, aunque trates de bloquearlo. Yo creo que ahí también depende muchísimo cada persona, cómo maneja no solo el estrés, sino que ese tipo de situaciones. Puede ser esto sonar muy atemorizante, pero que esto no nos haga claudicar. Sigamos haciendo periodismo. En este momento es más necesario que nunca. Y a la comunidad internacional que siga protestando cuando haya que protestar por el caso de El Salvador, que siga pegando el grito cuando sienta que se vulneran los derechos de la sociedad civil y de los periodistas. Y que una cosa muy importante es que cuando crea que se están cometiendo arbitrariedades, abusos, que no sea cómplice con un silencio cobarde. A continuación, el editorial. Las escuchas telefónicas y la intervención de las comunicaciones no son nuevas en El Salvador. Consisten en que las autoridades pueden entrar a las comunicaciones de cualquier ciudadano o ciudadana con la justificación de investigar delitos. Pero esta necesidad de las autoridades debe contar con derechos fundamentales de toda persona que recoge la Constitución, como son el derecho a la intimidad y a la protección de la vida privada, que valga el comentario, también son reconocidos a nivel internacional. Por ejemplo, el inciso segundo del artículo 2 de la Constitución dice que se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Entonces, las escuchas telefónicas y la intervención de las comunicaciones, cuando se consideran necesarias, deben estar legisladas, reguladas. En El Salvador, la ley que las permite se aprobó en el año 2010. Para que cumplan con los parámetros legales nacionales e internacionales, las escuchas telefónicas deben reunir por lo menos 3 requisitos. Primero, solo pueden hacerse en casos excepcionales, extraordinarios, para investigar crímenes complejos y graves, como homicidios, secuestros y crimen organizado. Con ellas se busca obtener pruebas para incriminar a los vinculados. En segundo lugar, no pueden ser permanentes, no pueden darse todo el tiempo. Tienen que ser limitadas en el tiempo, temporales. Y en tercer lugar, las escuchas deben ser autorizadas por una autoridad competente. Sin embargo, por lo que estamos viendo en El Salvador, parece que la situación no va por ahí. Este año, en el mes de febrero, se aprobó una reforma al Código Procesal Penal que creó la figura de agentes digitales encubiertos que permiten la intervención de las comunicaciones sin orden judicial, más que con la participación de la Fiscalía General de la República. Esto ha sido interpretado como la legalización del espionaje telefónico, porque en nuestro país las escuchas telefónicas se usan no solo o no tanto para investigar crímenes y criminales, sino para seguir opositores. Prueba de ello es que la empresa Apple ha notificado en varias ocasiones que se han vulnerado teléfonos a periodistas, a políticos, a activistas. Y todo parece indicar que quien realiza esto es el gobierno, porque el software, la herramienta que se usa, solo lo venden a los gobiernos, a los estados. De tal suerte que no se escucha y se violan las comunicaciones por investigar graves crímenes, sino por ser críticos del gobierno. Y esto, además de inmoral, es propio de los gobiernos represivos y autocráticos.
Bienvenidas y bienvenidos a su programa Miradas. En esta ocasión, para la sección de la entrevista, tenemos como invitada a la licenciada Cidia Cortés. Ella es bióloga, miembro del movimiento ecofeminista y de mujeres ambientalistas de El Salvador. Cidia, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, para mí siempre es un placer estar compartiendo mi conocimiento, mi experiencia sobre el tema ambiental que hoy vamos a discutir, vamos a analizar, que siempre hemos insistido que debe ser un tema de país y vamos a seguir insistiendo en esa ruta. Bueno. ¿Cómo no, Cidia? Gracias por estar con nosotros. Hablemos entonces, Cidia, de los tipos de amenazas que representa la minería Cerro Blanco para El Salvador. La mina Cerro Blanco nace como proyecto mucho más antes del 2007. En esa fecha fue cuando nosotras, de aquí de El Salvador y del lado de Guatemala, alertamos al país de lo que significaba el proyecto minero Cerro Blanco, que en ese momento estaba bajo la administración de una empresa canadiense titulada Goldcorp, con una subsidiaria en Guatemala, Entre Mares. 17 años después pasa a ser administrada por otra empresa canadiense que hoy se titula Bluestone Resources. Por la magnitud del proyecto, que estamos hablando de que van a explotar como unos 20 kilómetros de territorio, y dentro de esos 20 kilómetros hay 5 kilómetros que tienen agua geotermal. Hay un sistema hidrotermal que cubre la veta de oro, la veta de plata, que es del interés de la empresa. Además, el proyecto está asentado en un acuífero subterráneo, Ostuametapán, y por supuesto todos y todas sabemos que el agua no tiene frontera, el agua corre por donde se dé. Entonces, esto pues subterráneamente también hay espacios salvadoreños, espacios guatemaltecos. Entonces, el agua subterránea, el acuífero subterráneo, tiene sus características propias de la geología de los suelos. Lo hace vulnerable ante la extracción que van a hacer. La mina amenaza con extraer unos 4,000 galones de agua por minuto en lo que dé la vida del proyecto. Ellos la tienen proyectada para 9 a más años. Entonces, pero ya vienen extrayendo agua geotermal desde el 2017. Entonces, consideramos que a esta fecha ya el acuífero subterráneo tiene que haber decrecido sustancialmente, afectando fuentes superficiales más inmediatas. Todas las fuentes superficiales, yo me atrevería a decir que todas las fuentes en Centroamérica, siempre hay comunidades haciendo uso de esas fuentes, ya sea para ganadería, para riego o para consumo humano. En el caso de El Salvador, que el agua es bien crítica, es bien escasa, las fuentes que están utilizando más de 35 comunidades del lado del Salvador, ya se refleja un decrecimiento. Este decrecimiento puede estar asociado con ese bombeo de agua geotermal que hace la mina, pero también puede estar asociado con los impactos de cambio climático. Llueve poco en esa zona por estar dentro del corredor seco, también llueve bien limitado. Entonces, una de las crisis, uno de los impactos es precisamente en aguas salvadoreñas. Estas aguas geotermales tienen niveles altos de metal pesado, entre ellos el arsénico.
el arsénico, y más adelante habrá plomo, habrá cadmio, habrá cianuro, que sin duda alguna, a través de los cuerpos secos, de las barrancas que le llamamos nosotros, de las quebradas, estos van a ir a desembocar al río Stúa, que está a menos de 4 kilómetros de la mina, aguas abajo. Y esta, al entrar a El Salvador, es un tributario del lago de Guija, que es la cuenca alta del río León. Primer impacto, ¿verdad?, en el agua salvadoreña. Segundo impacto, en la vida del agua. Hay caracoles, hay peces que son parte de la alimentación de las comunidades. Allí en ese territorio hay cooperativas pesqueras que se van a ver, de hecho ya se están viendo afectadas porque pues nosotros estamos en constante campaña de la contaminación. Entonces muchos de los consumidores ya se retienen un poco en comprar ese pescado, ya se redujeron los ingresos a partir de esa actividad económica. Entonces ya hay impactos en la economía y en la vida de los animales, porque también ya se alteró el ciclo biológico de ellos, ¿verdad? Segundo impacto, en la salud de las mujeres, en la salud de las comunidades. Hay un diagnóstico que realizamos hace unos 3 años sobre el estado de salud. Hay un deterioro en cáncer de diferentes tipos, donde las mujeres son las más afectadas. Hay neumonías provocadas por cenizas que vienen de otra mina que ya lleva 70 años, que es la mina Holcim, que emite ceniza a la atmósfera y que ha afectado el sistema respiratorio. Entonces, con la mina Cerro Blanco, esto se verá aumentado aún más. Igualmente la diabetes, que ya sabemos que la diabetes afecta a todos los salvadoreños, pero que también esa diabetes tiene un origen en el medio ambiente. Entonces también se va a ver mucho aumento. Ya hay incertidumbre en las mujeres que está afectando su estado emocional. Entonces los impactos son severos. Silvia, el río Ostúa, que alimenta al lago de Guija, pasa, entiendo, a apenas 4 kilómetros de la mina. ¿Puede existir el lago de Guija sin ese abastecimiento de agua que le da el Ostúa? El lago de Guija tiene otros ríos que tributan. Está el río Angue, que también viene de Guatemala y que está seriamente afectado por la extracción de arena, ¿verdad?, que ocurre en toda la ribera del río. Pero está el río Cumapa, están otros ríos pequeños, ¿verdad?, que tributan ahí. Sin embargo, sin el río Stúa se va a ver disminuida, porque el río Stúa se alimenta del acuífero donde está montada la mina, el acuífero subterráneo. Es el que le da vida, incluso al río Ángel, al río Stúa. Entonces, va a haber un menguado de agua que no podemos en este momento dimensionar el impacto. Solo sabemos que va a ser grave. Hay reacciones químicas cuando ocurre, igualmente en minas subterráneas, pero cuando se destapa, ¿verdad?, uno de los gases más fuertes que va a emitir es el gas radón. El gas radón es un contaminante de la atmósfera y es un gas de efecto invernadero. Va a provocar aumento en las temperaturas atmosféricas, ¿verdad? Pero acompañado del oro y de la plata hay piedras sulfurosas, piedras que contienen sulfuro y por acciones químicas van desprendiendo otros elementos, reaccionan y se convierten en otros elementos más tóxicos. Por ejemplo, el cadmio, el plomo, ¿verdad? Fíjense de que venimos haciendo investigaciones de agua y sedimento desde el 2011. Y
Hemos venido siguiendo esos indicadores, esos parámetros, 2009, 2012, 2018, 2019. Y lo que hemos visto, una conducta de ascenso en 3 principales elementos, en plomo, en arsénico. El arsénico es el más alto, Aparece en sus inicios en el 2009 que hicimos el primer exploratorio cerca de la mina, ¿verdad? Junto con aliados de Guatemala, realizamos un estudio en los alrededores de la mina donde ya presentaba altos niveles de arsénico y de plomo que superan normas internacionales de calidad para la vida acuática y para el consumo humano. Desde ese momento empezamos a hacer los monitoreos en los alrededores y luego bajando hacia aguas salvadoreñas y atendido en puntos específicos, atendido a la alza siempre, ¿verdad? Cuando llegamos al lago de Huija, baja porque como esos metales se vienen diluyendo o quedando atrapados en los sedimentos, entonces ya llegando al lago de Huija, baja sustancialmente, pero siempre manteniendo condiciones elevadas que superan normas internacionales de calidad. Entonces, ahora, hay otros proyectos que también lanzan metales. Aparte de la mina, Cerro Blanco, por su agua termal, también está, siempre lo hemos insistido y siempre lo vamos a mantener, la mina Holcim, que lleva 70 años en extracción de piedra caliza. También lanza desechos. Está también la producción de melones. Son cientos de caballerías de producción de melones y sandía que utilizan madurantes, que también lanzan su parte a las aguas. Entonces, cuando ya están dentro de El Salvador, pues hay que considerar esos elementos que también son contaminantes. Ahora, ¿qué demandamos del gobierno, de este estado? Nosotros todavía seguimos teniendo expectativas de que pueda ocurrir algo bueno, ¿verdad? Y es que como mujeres ambientalistas y como movimiento ecofeminista, el año pasado llevamos un aviso de daño ambiental. Lo llevamos al juzgado ambiental de Santa Ana para que procedieran a las investigaciones que nosotros demandamos, ¿verdad? Estamos seguras que las investigaciones que nosotros hacemos no son suficientes. Necesitamos más cosas más profundas. Y el juzgado se declaró incompetente ante esto y le trasladó a la Cancillería y al Ministerio de Medio Ambiente. Hasta el momento nosotros no hemos recibido ninguna notificación de parte de estas dos instancias del gobierno. Seguimos esperando. Incluso pedimos cita con el vicepresidente de la República porque este es el representante en el Plan Trifinio, ¿verdad? En el Plan Trifinio, que es un tratado internacional donde hay elementos jurídicos de los cuales nosotros utilizamos. Demandamos también un diálogo con los 3 países para caminar hacia un tratado internacional de aguas compartidas, ¿verdad? Para que no se siga dando esta situación en un sitio que es declarado reserva de biosfera. El Plan Trifinio, donde se ubica la mina Cerro Blanco, es declarado reserva de biosfera y también tiene la categoría de sitios Ramsar, ¿verdad? Que políticamente y económicamente son convenientes para el Estado salvadoreño, pero que en su defensa, en su restauración, es mínimo lo que están haciendo. Bueno, Silvia, el tiempo es nuestro enemigo. Hemos llegado al final de esta entrevista. Sin duda es un tema de trascendencia país y desde Mirada, por supuesto, le daremos seguimiento. Gracias por habernos acompañado, Silvia. Gracias a ustedes y siempre a la orden para lo que necesiten. Cómo no, muchísimas gracias.
Y a usted que nos acompaña, gracias por mantenerse en nuestra sintonía y en Miradas continuamos con más. Beatriz es una mujer de baja estatura, de tez morena y tímida. Según cuenta, ella es papá y mamá en su hogar. La producción agrícola y la venta de estos han sido el sustento de ella y de sus 5 hijos. Pero todo ese trabajo quedó atrás, porque además de enfrentar el asesinato de su hermano, hermana y su sobrino, vivió la angustia de la desaparición de 2 hermanos. Ellos andaban trabajando cuando ellos desaparecieron. Luego, cuando ellos desaparecieron, nosotros entramos a la búsqueda de ellos. Cuando los encontramos, acudimos a las autoridades. Luego, las autoridades nos ayudó y a donde les dimos, gracias a Dios, la sepultura de ellos. Uno tenía como 20 años, el otro tenía como 30. Ellos eran trabajadores, mi hermano era encargado de cañales y el otro era trabajador. Así que ahí en el trabajo desaparecieron los 2. Las amenazas también se extendieron a sus 2 jóvenes hijos por negarse a integrar las pandillas. La primera amenaza fue que mataron a mis familiares, a mi hermano y mi sobrino. Y eso sucedió en el 2013, en el mes de julio. Luego sucedió otro caso de otra hermana, que fue en el 2014, que ella fue amenazada 8 días antes de que ella muriera, fue amenazada. Estuvimos viviendo en varios lugares. Estuvimos viviendo y luego nos hemos separado como familias. No vivimos todas juntas. Luego de que nos separamos como familia, hemos recibido mensajes sabiendo de que dónde estamos viviendo, que si es verdad que vivimos en lugares contrarios, a través de mensajes por miembros de pandillas. Luego pues nosotros buscamos cómo para poder salir del país por motivo de amenaza, para yo no seguir ya no seguir, pues para que nuestra familia no siga muriendo en manos de pandillas. Por lo menos se han ido unas 8 familias. 8 familias se han ido, por lo mismo, por amenazas. Hay bastante viviendas abandonadas. Por eso se han ido las familias, siempre por lo mismo. No ha sido fácil porque uno tiene que estar con algo de apoyo y yo no lo tengo ese apoyo aquí. Yo me siento mal, no me siento bien estar viviendo una vida así. Primeramente, digamos que los pandilleros amenazan a los jóvenes, por eso los jóvenes fueron primero sacados del lugar, que los llevaron para San Salvador. Luego ellos llegaban a la casa a preguntar por los jóvenes, ¿Por sus hijos? Por mis hijos. Llegaban a preguntar y yo les dije, no están, han salido. Ya la mente de uno ya no es igual, ya no anda pensando, piensa en lo que hace falta, en lo que ya no está con uno, todo eso. Le hace falta el amor de
de esas personas, el apoyo, porque sí tenía apoyo de mis familiares que ya fallecieron, porque sí me ayudaban económicamente ellos, como era una mujer sola. Muchas de las víctimas que han tomado la decisión de migrar han sido víctimas de violencia física, sexual, psicológica. Han sufrido las extorsiones, la desaparición o asesinato de algún familiar cercano, lesiones y amenazas, por lo que la única opción es huir del país. Por ser una mujer trans y aparte hermana de un policía, comenzaron el odio de las maras hacia mí. Yo me convertí en el blanco. Yo escuché todo lo que tenían planeado para hacerle a mi hermano por ser un policía. Yo se lo conté y no le tocó a él más que emigrar de ilegal a Estados Unidos. Un policía huyendo para que vea qué injusta es la vida y a veces las mismas leyes. Mi hermano dejó 4 niños. Yo me dediqué a vender ropa, chape, lociones, salir adelante. Tenía otro negocio que no voy a decir porque sería dar demasiados detalles. Comenzaron las extorsiones. De ahí de las extorsiones comencé a pagar. Varias veces me rebelé, me pegaron, me dejaron por muerta. La última vez que me golpearon me dieron por muerta. Que tuvieron el valor de decirle a mi mamá que fue a reclamar los huesos que sacaron de un pozo, que eran los míos. Cuando comenzaron las amenazas, yo traté de denunciar. Lo que hizo un policía fue carcajearse y decirme pagarles con el. Fue la respuesta de él. ¿Cuando usted denunció? Cuando yo denuncié. Después de eso, tanta amenaza, pasé encerrada varios días en mi casa. Yo no podía salir. Ellos rodeaban mi casa con armas largas, combates, machetes. Hasta que un día me dijo mi mamá que ya no podía seguir y tuve que huir un día en la noche, dejando todo sin poder decir adiós a mis niños que tanto amo. Llevo 2 años de huir, 2 años de andar pasando, como decimos al buen salvadoreño, las del perro. Se me ha tocado humillaciones, pasar hambre, someterme a trabajos forzados, con tal de tener un techo, algo que llevarme de comer a la boca. Daniela es una mujer transgénero que desde muy pequeña fue sometida a las diferentes expresiones de violencia en su propia familia. Su sueño fue truncado a los 7 años. Me violaron. Yo desde los 6 años sabía que había nacido en un cuerpo equivocado, pero sabía quién era y quién quería ser en la vida. El dolor más grande fue que después de sufrir la violación a los 7 años, mis propios tíos se convirtieron en mis verdugos. Mis propios tíos me convirtieron en su mujer después de esa violación, hasta los 14 años. Los abusos la expulsaron de su familia y comunidad y la empujaron a la calle, donde se prostituyó por 10 años y donde también la violencia la marcó. Porque he visto muchos casos de muchas trans que han muerto a los 14, 15, 16 años. Es lo más que han logrado de vida. De las 21 que andábamos en la calle, solo vemos 4. Las mataron. Unas por odio, otras porque a veces por unas pagamos todas. Las nuevas que van saliendo se quieren comer el mundo. Pero hermanos, saben que el mundo se lo come a uno. Yo lo viví. Regresó a su municipio, donde puso un pequeño negocio, pero la renta impuesta por las pandillas y su condición de trans la expusieron nuevamente a la violencia. Querían que tuviera sexo con ellos, pero que no podía decir nada porque como lo tienen prohibido meterse con mujeres trans o homosexuales, por no decir la palabra de un solo. Otra, por no ayudarle a vender sus porquerías o por no acceder a andar con ellos
que si no tenía sexo con ellos, entonces que me hiciera hombre y que anduviera con ellos. Obligarme a participar en cosas. La opción de Daniela es irse a otro país. Es la única opción que le queda, con todo el dolor de su alma. Saber que va a dejar lo que más ama, su familia, su tierra, lo que tanto le costó. Pero son sueños que va a volver a construir. Si lo hizo antes, lo va a volver a lograr. En el contexto salvadoreño y centroamericano, la migración de mujeres es un acto de valentía, lucha y sacrificio. En muchos casos, de sus decisiones depende la supervivencia de ella y de todo su grupo familiar. De hecho, cuando él me estaba atacando, era lo que yo le decía. Los niños, pensé en tu mamá, pensé en mi mamá, yo le mencionaba, ¿verdad? Él no le importó. O sea, no le importó dejar a sus hijos huérfanos si él me hubiese matado. Huérfanos y prácticamente sin papá y sin mamá. Él huyendo y yo muerta, ¿verdad? Hace exactamente 1 año, 11 meses, el padre de mis hijos intentó matarme. Me atacó, me dio 16 puñaladas en rostro y cuello. Ya eso era un suceso recurrente, tal vez no agresión física, pero sí psicológica. No, ya no vivía con él, pero él no aceptaba la separación. Pero él quería regresar, siempre andaba acosando, siguiendo, controlando, al fin de que yo traté de llevar una relación con él por mis hijos, para tener una buena relación con los niños. Pese a que Gabriela era la única que trabajaba y proveía lo necesario en el hogar, la violencia psicológica continuó durante y después de la separación. Por amor a sus 2 hijos, no lo denunció. Los celos, las ofensas, siempre ofendía, siempre era, te vestís así porque sos una, voy a decir una palabra soez, una prostituta, una cualquiera. Si vos salís solo andás, tus hijos no te importan. A los niños les decía que mamá hacía cosas malas, que mamá llegaba anoche porque no llegaba de trabajar, sino que llegaba de fregar. Entonces comenzó a dañar psicológicamente a los niños y ya los niños comenzaban a reclamarme como adultos. En El Salvador, la mujer es víctima de múltiples expresiones de violencia, entre ellas la violencia sexual, laboral, patrimonial, física y, en el peor de los casos, pierde la vida a manos de sus compañeros de vida o exparejas. Muchas han denunciado dicha violencia, otras por callar han pagado con su vida, en otros casos han optado por huir. Ese día que él me atacó, yo estaba dejando a mis hijos en casa, yo iba para mi trabajo y él se me subió al carro. Me pidió de favor que lo llevara a un lugar. Cuando íbamos en el camino, él comenzó a decirme que él me amaba, que él deseaba estar con nosotros. Obviamente fue un rotundo no, yo ya no quería estar con él, ya no, lo de nosotros no funcionaba y no. Fue cuando sacó una navaja y me apuñaló. Al llegar al hospital decían casi tocó la yugular, casi tocó el canal auditivo, casi las cuerdas bucales, casi, las 16, porque fueron 18 en realidad, pero en 16 suturaron, 2 no necesitaban suturar. Todas fueron casi, gracias a Dios ninguna fue mortal, porque estoy acá, y ninguna fue perjudicial para mi salud. Entonces me dijeron que tenía que estar 3 días en el hospital. Luego para la recuperación de todo, ha tardado más de 8 meses, comprando cremas, yendo a doctores, dermatólogos, para que revisen cada cicatriz. Y pues, usted me puede ver en este momento, no se notan mucho. Yo sé que el maquillaje ayuda también, pero sí, todavía arden y todavía duelen. Tuve que cambiar de lugares, de colegios, como le digo, de rutas. Me cambiaron de lugar de trabajo también. Tuve que cambiarme de zona de trabajo. Todo eso afectó porque nuestras rutinas ya no iban a ser las mismas. En cuanto a lo económico, igual. En cuanto a lo económico, yo siento que ahí no afectó mucho porque el Señor no ayudaba en nada, ¿verdad? Pero sí, a mis papás sí, porque ya les generé yo un gasto dentro de casa.
En cuanto a lo sentimental o a lo psicológico para mis hijos, ha sido duro porque ya mi hijo no actúa como un niño de la edad de él. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. El costo de la canasta básica alimentaria se ha incrementado, según los datos de la Digesti, de estadísticas, en $14. Estamos en una situación de emergencia